¿Alguna vez sentiste que estabas a punto de decir algo y en lo profundo de tu espíritu apareció una voz silenciosa que te susurró: no lo digas todavía? No fue un pensamiento común, no fue miedo, fue algo más profundo, algo que parecía venir de un lugar que tu mente no puede explicar. Imagina por un momento esta escena. Es de noche, todo está en silencio. El mundo sigue hablando, publicando, contando cada detalle de su vida, compartiendo cada pensamiento, cada plan, cada emoción. Pero en medio de todo ese ruido, hay un susurro antiguo que atraviesa los siglos, un susurro que aparece en las páginas de la Biblia, un susurro que Dios ha repetido a hombres y mujeres a lo largo de la historia, un susurro que dice: no todo debe ser contado. Porque hay cosas que Dios comienza en secreto, promesas que nacen en el silencio, milagros que crecen en la oscuridad antes de ver la luz. Y tal vez, sin darte cuenta, Dios está haciendo algo así en tu vida ahora mismo. Algo que aún no debe ser expuesto, algo que aún no debe ser explicado, algo que necesita permanecer guardado, como una semilla bajo la tierra. La Biblia está llena de momentos así, momentos en los que Dios le pidió a alguien que guardara silencio, momentos en los que revelar demasiado pronto lo que estaba ocurriendo podía destruir el proceso, porque no todas las personas están preparadas para entender lo que Dios está haciendo contigo. Algunas escucharán tu historia y sembrarán duda. Otras escucharán tus sueños y responderán con incredulidad. Y otras simplemente no tendrán la capacidad espiritual para reconocer la obra de Dios. Por eso hoy, tal vez más que nunca, este mensaje es necesario. Vivimos en una época donde todo se comparte, donde todo se publica, donde cada pensamiento parece necesitar ser dicho en voz alta. Pero la sabiduría bíblica revela algo completamente diferente. Hay momentos en los que el silencio protege la obra de Dios. Hay momentos en los que callar no es debilidad, es discernimiento. Hay momentos en los que guardar algo en tu corazón no es esconderlo, es permitir que Dios lo termine. Tal vez por eso sentiste algo extraño cuando viste este video. Tal vez pensaste que era una coincidencia, tal vez solo fue curiosidad, pero en el fondo de tu corazón, algo te hizo detenerte aquí, porque tu espíritu sabe cuando Dios quiere decirte algo. Y hoy, a través de este mensaje, hay una verdad bíblica que puede cambiar la forma en que hablas, en que compartes tu vida, e incluso la forma en que proteges lo que Dios está haciendo dentro de ti. Una verdad que muchos pasan por alto, una verdad que pocos enseñan, pero una verdad que aparece una y otra vez en la Biblia: el poder del silencio. Un silencio que no es vacío, sino lleno de propósito. Un silencio que no es miedo, sino protección espiritual. Un silencio donde Dios trabaja mientras nadie lo ve. Y antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Si estas palabras están tocando tu corazón ahora mismo, escribe en los comentarios una frase corta: paz en Cristo. Tal vez parezca un gesto pequeño, pero a veces los actos más simples son los que despiertan algo poderoso dentro del alma. Escribir paz en Cristo es una forma de sellar este momento. Es una manera de declarar que tu espíritu está atento, que tu corazón está abierto y que tu fe está viva. También es una forma de unirte a miles de personas que, en medio de un mundo lleno de ruido, deciden declarar algo diferente: que la verdadera paz no viene del mundo, viene de Cristo. Y cuando muchas personas escriben esas palabras, algo hermoso ocurre. Se crea una cadena invisible de fe, un eco espiritual que atraviesa pantallas, ciudades y países, recordándonos que no estamos solos.
Así que si este mensaje llegó a ti en el momento exacto en que lo necesitabas, escribe "Paz en Cristo" en los comentarios. Y ahora, respira profundo, porque lo que estás a punto de descubrir en este mensaje puede mostrarte por qué algunas de las mayores bendiciones de Dios nacen en silencio y se protegen en silencio antes de revelarse al mundo. Hay momentos en los que Dios comienza a hacer algo en la vida de una persona y nadie lo sabe. No hay aplausos, no hay anuncios, no hay testigos, solo Dios y el corazón de quien está siendo transformado. Imagina una semilla enterrada bajo la tierra. Desde afuera parece que no está pasando nada. El suelo permanece quieto, silencioso, aparentemente vacío. Pero debajo de esa capa de tierra oscura ocurre un milagro invisible. La semilla se abre, la vida comienza a despertar y una raíz empieza a buscar profundidad. Si alguien desenterrara esa semilla antes de tiempo para mostrarla, la destruiría, porque hay procesos que solo pueden crecer en silencio. Así también trabaja Dios muchas veces. En la Biblia, una de las historias más sorprendentes comienza de una forma que casi nadie vio. No ocurrió en un palacio, ni delante de multitudes, ni en medio de celebraciones. Ocurrió en un campo. Un joven pastor estaba cuidando ovejas. No era el mayor de su familia, no era el más fuerte, ni siquiera parecía el más importante. Su propio padre, cuando el profeta Samuel llegó a su casa, ni siquiera pensó en llamarlo. Ese joven se llamaba David. Mientras sus hermanos eran observados por el profeta, uno tras otro, Dios dijo algo que atraviesa los siglos y sigue revelando cómo Él actúa. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David fue ungido como futuro rey, pero nadie fuera de ese pequeño momento lo supo. No hubo coronación, no hubo proclamación pública. Después de ser elegido por Dios, David volvió al campo a cuidar ovejas. La promesa era gigantesca, pero el proceso continuó en silencio. Dios ya había hablado, Dios ya había decidido, pero el mundo aún no estaba listo para verlo. Ese es uno de los misterios más profundos de la forma en que Dios trabaja. Primero forma el corazón, después revela el propósito. Primero prepara en secreto, después muestra en público. Es como el amanecer. Antes de que el sol aparezca en el horizonte, el cielo comienza a cambiar lentamente. La luz empieza a empujar la oscuridad, aunque todavía nadie vea el sol. El proceso ya comenzó, incluso si nadie lo percibe. Quizás algo parecido está ocurriendo contigo. Tal vez Dios está sembrando algo dentro de tu vida, una nueva dirección, una restauración interior, una comprensión diferente de tu propósito o una fuerza espiritual que antes no tenías. Pero desde afuera, nada parece diferente. Las personas ven la misma vida, las mismas rutinas, las mismas circunstancias. Sin embargo, dentro de tu corazón, algo ya cambió. Jesús explicó esta realidad con una imagen muy simple cuando habló del reino de Dios. Él dijo que el reino es como un hombre que lanza una semilla en la tierra, luego duerme, se levanta, pasan los días y la semilla crece. El hombre no sabe cómo. La tierra produce primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano lleno en la espiga. Así lo dijo Jesús en Marcos 4:26-28. Nadie ve el momento exacto en que la vida empieza a moverse dentro de la semilla. Nadie puede señalar el segundo exacto en que el crecimiento comienza. Pero el crecimiento ocurre en silencio, sin ruido, sin espectáculo. Dios trabaja muchas veces de esa forma. Mientras el mundo busca reconocimiento inmediato, Dios desarrolla procesos profundos. Mientras las personas esperan resultados rápidos, Dios construye raíces fuertes. Porque un árbol que crece demasiado rápido
puede caer con el primer viento fuerte, pero un árbol cuyas raíces se formaron con paciencia puede resistir tormentas. Por eso el silencio no es ausencia de acción, es preparación. Es como el artesano que trabaja la madera en su taller cuando nadie lo ve. Cada corte, cada pulido, cada detalle se hace lejos del público. Solo cuando la obra está lista, entonces es mostrada. Dios también es un artesano, y muchas veces su taller es el silencio. Hay personas que sienten ansiedad porque todavía no ven resultados visibles. Se preguntan si Dios realmente está actuando. Pero la Biblia muestra algo muy claro. Muchas de las mayores obras de Dios comenzaron lejos de los ojos de todos. El silencio no significa abandono. El silencio muchas veces significa formación. Mientras nadie lo nota, Dios puede estar alineando circunstancias, transformando pensamientos, fortaleciendo tu carácter y preparando momentos que aún no puedes imaginar. Es como si el cielo estuviera trabajando detrás de un telón invisible, y cuando llegue el momento correcto, lo que Dios comenzó en secreto ya estará listo para ser revelado. Existe un momento delicado en la vida de toda persona, un momento en el que el corazón se llena de algo nuevo, un sueño, una dirección, una promesa, una convicción profunda de que Dios está preparando algo. Ese momento es hermoso, pero también es frágil. Es como una llama pequeña encendida en medio de la noche. Puede iluminar el camino, pero también puede apagarse fácilmente si el viento sopla demasiado fuerte. Y muchas veces ese viento comienza cuando hablamos demasiado pronto. La Biblia muestra una historia poderosa que revela este peligro con una claridad impresionante. Ocurrió en una familia del antiguo Israel, en una época donde los sueños eran considerados mensajes que podían venir de Dios. En ese tiempo, contar un sueño no era algo pequeño. Un sueño podía anunciar el futuro, revelar un propósito o mostrar algo que Dios estaba preparando. Un joven llamado José tuvo un sueño extraordinario. En su sueño veía haces de trigo en el campo. El suyo se levantaba y permanecía firme, mientras los de sus hermanos se inclinaban delante del suyo. Era una imagen simple, pero cargada de significado. José entendió que Dios le estaba mostrando algo sobre su futuro, algo grande, algo que todavía nadie podía imaginar. Pero José cometió un error que muchas personas siguen cometiendo hoy. Se lo contó a sus hermanos. Imagina la escena, el sol de la mañana iluminando el campo, sus hermanos escuchando el relato, y de repente las palabras del sueño caen como una chispa en un corazón lleno de orgullo y rivalidad. La reacción no fue alegría, no fue admiración, fue algo mucho más oscuro: celos. La Biblia dice que sus hermanos comenzaron a odiarlo aún más. Aquellas palabras despertaron algo peligroso en ellos. Lo que era una revelación divina se convirtió en una provocación para sus corazones. José volvió a tener otro sueño. En ese segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Otra vez el sueño tenía un significado profundo, pero otra vez José lo contó. Esta vez incluso su propio padre lo reprendió. El sueño era verdadero, la promesa venía de Dios, pero el momento de revelarla todavía no había llegado. Y las palabras pronunciadas antes de tiempo encendieron una cadena de eventos que cambiaría la vida de José para siempre. Un día, cuando sus hermanos estaban lejos con el ganado, vieron a José acercándose. El sol del desierto brillaba sobre su túnica. Desde la distancia lo reconocieron, y el resentimiento que había crecido en sus corazones encontró una oportunidad. Lo rodearon, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna vacía.
Aquel joven que había compartido sus sueños terminó en un pozo oscuro. El eco de sus propias palabras todavía estaba flotando en el aire. Después lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, separado de su familia, arrancado de su tierra. El sueño era real. La promesa era verdadera. Pero hablar demasiado pronto había abierto la puerta al conflicto. Esto revela algo profundo sobre el corazón humano. No todas las personas celebran lo que Dios promete en tu vida. Algunas escucharán tus sueños y sentirán que su propio orgullo es amenazado. Otras escucharán tus planes y reaccionarán con incredulidad. Y otras, sin siquiera darse cuenta, pueden convertirse en obstáculos para algo que todavía está creciendo. Por eso, el libro de Proverbios enseña una verdad breve pero poderosa. El que guarda su boca, preserva su alma. Proverbios 13:3. Guardar la boca no significa vivir con miedo. Significa tener discernimiento. Es como cuando un agricultor siembra una semilla en el campo. Después de sembrarla, no corre por todo el pueblo anunciando cada centímetro que la planta creció durante la noche. Él sabe que el proceso necesita tiempo, sol, lluvia y silencio. Revelar algo demasiado pronto puede atraer miradas que no entienden el proceso, y a veces, incluso sin mala intención, las palabras de otros pueden sembrar dudas en tu mente. ¿Seguro que eso es de Dios? Eso parece imposible. Tal vez estás imaginando demasiado. Las palabras tienen peso. Las palabras pueden levantar, pero también pueden desgastar. Por eso muchas veces Dios permite que ciertas cosas permanezcan guardadas en lo profundo del corazón durante un tiempo. No porque quiera ocultarlas para siempre, sino porque aún están creciendo. Un fruto verde no está listo para ser cosechado. Si alguien lo arranca antes de tiempo, pierde su sabor, su fuerza y su propósito. Pero cuando el fruto madura, su aroma llena el aire. Así ocurre también con los planes de Dios. Cuando llega el momento correcto, lo que fue silencioso se vuelve evidente. Lo que fue invisible se vuelve imposible de ignorar. Pero mientras el proceso está ocurriendo, el silencio se convierte en un guardián que protege lo que Dios todavía está formando. Hay algo que muchas personas tardan años en comprender. El silencio no es solamente una forma de proteger lo que Dios está haciendo, también es una señal de sabiduría espiritual. En el mundo antiguo de la Biblia, la sabiduría no se medía solo por lo que una persona sabía decir. Muchas veces se reconocía por lo que elegía no decir. Los sabios de Israel repetían una enseñanza que parecía simple, pero que escondía una profundidad enorme. El libro de Eclesiastés lo expresa de esta manera. Todo tiene su tiempo, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Observa esa frase con atención. No dice solamente que hay momentos para hablar, también declara que hay momentos donde callar es lo correcto. Imagina por un momento una antigua plaza en Jerusalén. El sol cae sobre las piedras, los comerciantes negocian en voz alta, los viajeros cuentan historias de tierras lejanas, los rabinos enseñan a sus discípulos. En medio de ese ruido constante, el hombre sabio no es el que habla más fuerte, es el que sabe cuándo guardar silencio, porque las palabras son como flechas. Una vez que salen del arco, ya no pueden volver. Pueden alcanzar un objetivo correcto, o pueden causar una herida innecesaria. Por eso los antiguos maestros de Israel enseñaban a sus discípulos algo muy claro. Antes de hablar, el corazón debe aprender a escuchar. Escuchar a Dios, escuchar el momento, escuchar lo que ocurre en el espíritu. La Biblia cuenta la historia de un hombre que entendió esta sabiduría de una manera extraordinaria. Su nombre era Nehemías. Vivía lejos de Jerusalén, en el imperio persa. Servía como copero del rey Artajerjes,
una posición de enorme confianza. Su trabajo consistía en probar el vino del rey antes de que él lo bebiera, para asegurarse de que no estuviera envenenado. Pero un día llegó una noticia que quebró su corazón. Jerusalén, la ciudad santa de su pueblo, estaba en ruinas. Sus muros estaban destruidos, las puertas de la ciudad habían sido quemadas por el fuego. En el mundo antiguo, una ciudad sin murallas era una ciudad indefensa. Era una ciudad expuesta al peligro, al saqueo y a la humillación. Cuando Nehemías escuchó esto, la Biblia dice que se sentó, lloró y ayunó durante varios días. Oró a Dios con todo su corazón, pero observa algo importante. Nehemías no salió corriendo a contar su plan a todos. No anunció públicamente lo que estaba pensando hacer. Guardó silencio. Un tiempo después, el rey notó que su rostro estaba triste. Preguntó qué estaba ocurriendo. En ese momento Nehemías oró en su interior y habló. Pero incluso cuando llegó finalmente a Jerusalén, todavía mantuvo silencio. El libro de Nehemías dice algo sorprendente. No declaré a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías 2:12. Piensa en eso por un momento. Dios ya había colocado una misión gigantesca en su corazón: reconstruir los muros de la ciudad santa. Sin embargo, Nehemías no lo anunció inmediatamente. Primero caminó por la ciudad durante la noche. Imagina esa escena: la luna iluminando los restos de las murallas, las piedras caídas cubriendo el suelo, las puertas quemadas por el fuego. Nehemías observaba todo en silencio, analizaba, reflexionaba, oraba. El plan estaba en su corazón, pero aún no estaba en sus labios. Solo después de comprender bien la situación, solo después de discernir el momento correcto, habló. Y cuando finalmente habló, sus palabras despertaron algo poderoso en el pueblo. Los habitantes de Jerusalén dijeron: «Levantémonos y edifiquemos». Y así comenzó la reconstrucción. El silencio previo no fue debilidad, fue estrategia, fue discernimiento, fue sabiduría. Esto revela una verdad que muchas personas pasan por alto. A veces, cuando algo es realmente importante, necesita primero madurar dentro del corazón antes de salir por la boca. Es como el hierro en la fragua de un herrero. Antes de ser golpeado y moldeado, debe permanecer un tiempo dentro del fuego. Si se saca demasiado pronto, el metal todavía es rígido y no puede tomar forma. Pero cuando el momento es correcto, el hierro se vuelve maleable. Así ocurre también con las ideas, los sueños y las direcciones que Dios coloca dentro del alma. El silencio permite que el propósito se fortalezca, permite que la mente se aclare, permite que el corazón escuche mejor la voz de Dios. Por eso el silencio, en muchas ocasiones, es una forma profunda de sabiduría espiritual. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. No todos los oídos están preparados para escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. A simple vista, esto puede parecer extraño. Después de todo, pensamos que compartir nuestras alegrías, nuestros proyectos o nuestras experiencias espirituales siempre será recibido con alegría. Pero la realidad del corazón humano es más compleja. Imagina un pequeño fuego encendido en medio de la noche. Esa llama puede crecer, puede iluminar el camino y puede dar calor. Pero si alguien arroja agua sobre ella antes de que el fuego se fortalezca, la llama desaparece. Así ocurre muchas veces con lo que Dios está formando dentro de una persona. Algunas personas no arrojan agua por maldad. A veces lo hacen simplemente porque no comprenden lo que está ocurriendo. En la época de Jesús, el mundo estaba lleno de expectativas sobre el Mesías. Muchos pensaban que el Salvador vendría como un rey guerrero que expulsaría al Imperio Romano. Esperaban poder, victoria militar y dominio político. Pero cuando Jesús comenzó a enseñar, sus palabras no encajaban con esas expectativas.
Él hablaba de amar a los enemigos, hablaba de perdonar 70 veces 7, hablaba de un reino que no se veía con los ojos. Muchos escuchaban, pero no entendían. Por eso Jesús utilizaba algo muy especial para enseñar: parábolas, historias sencillas, tomadas de la vida diaria. Un sembrador caminando por el campo, un pastor buscando una oveja perdida, una mujer barriendo su casa para encontrar una moneda. A simple vista eran historias simples, incluso un niño podía entenderlas. Pero dentro de esas historias había una verdad profunda, reservada para quienes realmente querían comprender. Un día, después de enseñar a la multitud, sus discípulos se acercaron y le hicieron una pregunta directa: ¿por qué les hablas por parábolas? La respuesta de Jesús revela algo sorprendente. Él dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11. Esto no significaba que Dios quisiera excluir a las personas. Significaba que no todos estaban preparados para recibir ciertas verdades. Algunos escuchaban las parábolas y solo oían una historia. Otros escuchaban y descubrían una revelación. Esto muestra algo importante sobre la forma en que Dios trata con el corazón humano. Hay cosas que deben ser reveladas con discernimiento. Hay momentos donde una verdad espiritual debe ser compartida solo con quienes tienen el corazón abierto para recibirla. Jesús mismo lo expresó de una manera muy directa cuando dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Puede parecer una frase dura, pero su significado es profundamente sabio. En el mundo antiguo, las perlas eran uno de los tesoros más valiosos que existían. Eran raras, hermosas y extremadamente preciadas. Pero imagina a alguien arrojando una perla frente a un cerdo. El animal no reconocerá su valor, la pisará, la ignorará, la tratará como si fuera una piedra cualquiera. La perla sigue siendo valiosa, pero quien la recibe no tiene la capacidad de reconocerlo. Así ocurre también con algunas cosas que Dios coloca en tu vida. Una promesa, una convicción, un proceso espiritual. Para ti puede ser algo precioso, pero si lo compartes con alguien que no tiene sensibilidad espiritual, puede reaccionar con burla, incredulidad o indiferencia. Y esas reacciones pueden afectar tu corazón. Las palabras de otros pueden sembrar dudas donde antes había fe. Por eso muchas veces Dios permite que ciertas experiencias espirituales permanezcan primero en la intimidad. Es como el proceso de formación de una perla en el fondo del mar. Todo comienza cuando un pequeño grano de arena entra en el interior de una ostra. Ese grano produce una irritación constante, pero en lugar de expulsarlo, la ostra comienza a cubrirlo lentamente con capas de nácar, capa tras capa, pacientemente, en silencio. Con el tiempo, ese pequeño grano se transforma en algo precioso, pero todo ocurre en la profundidad del océano, lejos de los ojos del mundo. Si alguien abriera la ostra demasiado pronto, la perla todavía no estaría formada. De la misma manera, algunas de las cosas más valiosas que Dios produce en una vida se desarrollan primero en lo profundo del alma, lejos de las opiniones, lejos del ruido, lejos de los juicios apresurados. El silencio protege ese proceso, porque cuando algo realmente precioso está creciendo dentro de tu vida, no todos necesitan verlo mientras todavía está formándose. Hay momentos en la vida en los que el silencio no solo protege lo que Dios está haciendo, también protege tu fe. Porque la fe es algo vivo. Es como una planta joven que acaba de salir de la tierra. Sus hojas son pequeñas, sus raíces todavía están buscando profundidad. Si una tormenta fuerte llega demasiado pronto, esa planta puede doblarse o incluso quebrarse.
Pero cuando el árbol crece, cuando sus raíces se vuelven profundas y su tronco fuerte, entonces puede resistir el viento más intenso. Así ocurre también con la fe. Cuando Dios coloca una promesa en tu corazón, esa promesa comienza como una semilla espiritual. Puede ser una convicción silenciosa de que algo cambiará. Puede ser una dirección nueva para tu vida. Puede ser una restauración que aún nadie puede ver. Pero si esa semilla es expuesta demasiado pronto a las opiniones equivocadas, puede ser golpeada por la duda. Y la duda es como una sombra que intenta cubrir la luz de la fe. Por eso la Biblia muestra una escena poderosa en la vida de un hombre llamado Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga, un hombre respetado dentro de su comunidad. Pero un día su vida fue sacudida por una tragedia. Su pequeña hija estaba muriendo. Imagina el dolor de ese padre, la casa llena de preocupación, los susurros de familiares, los médicos sin respuestas. Desesperado, Jairo fue a buscar a Jesús. Cuando lo encontró, cayó a sus pies y le suplicó con todo su corazón: «Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Marcos 5:23. Jesús aceptó ir con él. Pero mientras caminaban hacia la casa, ocurrió algo que parecía destruir toda esperanza. Un mensajero llegó con una noticia devastadora. «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Imagina ese momento. El silencio que cae sobre el aire. El corazón de un padre quebrándose en segundos. La esperanza que parece desaparecer. Pero Jesús miró a Jairo y le dijo algo que atraviesa el tiempo: «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Cuando llegaron a la casa, el ambiente era caótico. En aquella época, cuando alguien moría, era común que se reunieran plañideras profesionales. Ellas lloraban en voz alta, creando un ambiente de duelo intenso. La casa estaba llena de llanto, gritos y desesperación. Pero Jesús hizo algo sorprendente. La Biblia dice que no permitió que todos entraran. Solo dejó entrar a Pedro, a Jacobo, a Juan y a los padres de la niña. Todos los demás tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque había demasiadas voces en ese lugar, voces de tristeza, voces de incredulidad, voces que ya habían aceptado la muerte como el final. Jesús sabía algo profundo sobre el corazón humano. Cuando demasiadas voces hablan al mismo tiempo, la fe puede debilitarse. Por eso redujo el ruido. Eliminó las voces que no estaban alineadas con el milagro. Dentro de la habitación quedó un pequeño grupo y un silencio lleno de expectación. Entonces Jesús tomó la mano de la niña y pronunció palabras simples en el idioma arameo que se hablaba en esa región: Talita Kumi, que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». En ese instante ocurrió lo imposible. La niña se levantó y comenzó a caminar. La vida regresó donde antes había muerte. Pero observa algo interesante. Antes de que el milagro sucediera, Jesús cambió el ambiente. Primero redujo el ruido. Primero limitó las voces. Primero protegió la fe. Esto revela algo profundamente humano. A veces, para que la fe crezca, el corazón necesita silencio. Necesita un espacio donde la voz de Dios sea más fuerte que las voces de la duda. En la vida cotidiana ocurre algo parecido. Cuando compartes una promesa que Dios puso en tu corazón con alguien que vive dominado por el miedo, esa persona puede responder con frases que parecen razonables, pero que lentamente debilitan tu esperanza. Eso no va a funcionar. Es demasiado difícil. Eso nunca sucede. No siempre lo dicen con mala intención, pero esas palabras pueden actuar como pequeñas gotas de agua cayendo sobre la llama de la fe. Por eso muchas veces Dios permite que ciertas promesas se guarden primero en el silencio del corazón. En ese lugar íntimo, la fe crece. En ese lugar, la oración fortalece lo que todavía no es visible.
En ese lugar, el alma aprende a escuchar a Dios sin el ruido de demasiadas opiniones, y cuando la fe finalmente se vuelve fuerte, ya no puede ser apagada por ninguna voz. Hay momentos en los que el silencio no es solo sabiduría, es autoridad. En el mundo de hoy, muchas personas creen que la fuerza está en responder a todo, explicar todo, defender cada palabra y reaccionar ante cada crítica. Pero en las páginas de la Biblia aparece una forma de poder completamente diferente. Un poder que no necesita levantar la voz, un poder que se manifiesta cuando alguien decide callar. Imagina Jerusalén en los días finales de Jesús. La ciudad estaba llena de peregrinos que habían llegado para la fiesta de la Pascua. Las calles estaban llenas de movimiento. Vendedores, sacerdotes, soldados romanos vigilando cada esquina. En medio de ese ambiente tenso, Jesús fue llevado ante el gobernador romano. El lugar era el pretorio de Poncio Pilato. Pilato era un hombre acostumbrado al poder. Tenía autoridad para juzgar, condenar o liberar a cualquier persona. Delante de él habían pasado rebeldes, criminales y agitadores. Todos, sin excepción, intentaban defenderse. Todos hablaban. Pero ese día ocurrió algo diferente. Los líderes religiosos acusaban a Jesús con intensidad. Lanzaban palabras como piedras, tratando de convencer al gobernador de que aquel hombre debía morir. Pilato miró a Jesús y le hizo una pregunta directa. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Era la oportunidad perfecta para defenderse. Podía explicar, podía argumentar, podía responder cada acusación, pero ocurrió algo inesperado. Jesús guardó silencio. La Biblia describe ese momento con una frase breve, pero llena de significado. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27:14. Imagina la escena. La sala llena de tensión, las acusaciones resonando en el aire, los líderes religiosos esperando una reacción, y en medio de todo, un silencio profundo. Jesús no estaba callando por miedo. Estaba callando porque comprendía algo que muchos todavía no entienden. No todas las acusaciones merecen respuesta. No todas las provocaciones necesitan una reacción. El silencio de Jesús no era debilidad, era dominio. Era como un océano profundo que permanece tranquilo, incluso cuando la superficie del mundo está llena de tormentas. Pilato quedó sorprendido. Estaba acostumbrado a ver personas desesperadas luchando por salvar su vida. Pero aquel hombre frente a él mostraba una calma inexplicable. Ese silencio tenía una fuerza invisible. Era el silencio de alguien que sabía quién era. Era el silencio de alguien que no necesitaba convencer al mundo de su verdad. Esto revela algo muy importante sobre la madurez espiritual. Cuando una persona todavía está insegura de lo que Dios está haciendo en su vida, siente la necesidad constante de explicarse, de justificarse, de demostrar, de responder a cada comentario. Pero cuando el corazón está firme en Dios, algo cambia. La necesidad de defenderse desaparece. El silencio se convierte en una señal de seguridad interior. Es como una montaña que permanece firme mientras el viento sopla a su alrededor. El viento puede hacer ruido, puede mover las hojas de los árboles, puede levantar polvo, pero la montaña no se mueve. La montaña no necesita discutir con el viento. Así también ocurre con el alma que ha aprendido a descansar en Dios. Las palabras de los demás pueden volar como hojas en el aire, pero el corazón permanece firme. En la época de Jesús, los rabinos enseñaban a sus discípulos que la verdadera sabiduría no se demostraba solo por lo que una persona decía, sino por la calma que mostraba frente a la provocación. Un hombre sabio no se apresura a responder. Primero observa, primero comprende, primero discierne,
porque responder desde la emoción puede crear conflictos que nunca habrían existido. El silencio, en cambio, tiene una capacidad sorprendente. Desarma discusiones, confunde a quienes esperan pelea, revela a quien tiene verdadero dominio sobre su espíritu. La Biblia lo expresa de una manera muy simple en el libro de Proverbios. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios 14:29. En otras palabras, la verdadera fuerza no está en reaccionar rápidamente. La verdadera fuerza está en gobernar el propio corazón. Y muchas veces ese gobierno interior se expresa de una forma sencilla, pero poderosa, a través del silencio. Existe otra razón profunda por la cual el silencio tiene tanto poder en la vida espiritual, y muchas personas nunca la consideran. Cuando hablamos demasiado sobre lo que creemos que Dios hará, podemos terminar buscando algo peligroso sin darnos cuenta: la aprobación de los hombres. Al principio parece algo inocente. Alguien comparte un sueño, cuenta una experiencia espiritual, habla de algo que siente que Dios está preparando en su vida, y cuando lo dice, espera ver una reacción en el rostro de los demás, una sonrisa, un gesto de aprobación, una palabra de ánimo. Pero cuando la respuesta no es la que esperaba, algo comienza a cambiar dentro del corazón. Las palabras de los demás pueden convertirse en una especie de espejo donde la persona empieza a medir su propia fe. Si los demás creen, se siente fuerte. Si los demás dudan, la seguridad comienza a temblar. Por eso muchas veces Dios protege a una persona llevándola a caminar ciertos procesos en silencio, para que la fe se construya directamente entre el alma y Dios, sin aplausos, sin aprobación humana, sin depender de lo que otros piensen. Hay una escena en la vida de Jesús que revela esta verdad de una manera impresionante. Ocurrió en una región llamada Tiro y Sidón, al norte de Israel, una zona donde vivían muchos gentiles. En ese lugar, una mujer cananea se acercó a Jesús con desesperación. Su hija estaba atormentada por un espíritu maligno. Imagina a esa madre, días sin dormir, el dolor de ver a su hija sufrir, la angustia de no encontrar ayuda. Cuando vio a Jesús, gritó desde la distancia: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». Era un clamor profundo, lleno de dolor, pero ocurrió algo que, a primera vista, parece desconcertante. Jesús no respondió. La Biblia dice algo sorprendente: pero Jesús no le respondió palabra. Mateo 15:23. Imagina ese momento, la mujer suplicando, los discípulos mirando la escena, y Jesús en silencio. A veces el silencio de Dios no es rechazo, es una prueba del corazón. Los discípulos comenzaron a incomodarse. Le pidieron a Jesús que la despidiera porque seguía gritando detrás de ellos. Pero aquella mujer no se fue, se acercó más, se postró delante de él. «Señor, socórreme». Jesús respondió con una frase que parecía dura: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Pero la mujer respondió con una humildad y una fe extraordinarias: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». En ese instante, Jesús rompió el silencio con una declaración que atraviesa los siglos: «Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada. Observa algo profundamente revelador en esta escena. La fe de aquella mujer no dependía de la reacción inmediata de Jesús. No dependía de la aprobación de los discípulos. No dependía de que alguien la animara o la confirmara. Su fe estaba conectada directamente con la misericordia de Dios. El silencio inicial no apagó su esperanza, la fortaleció. Esto revela una lección poderosa. Cuando el corazón aprende a caminar con Dios en silencio, la fe se vuelve más pura.
ya no depende de lo que otros dicen, ya no depende de recibir reconocimiento, ya no depende de que todos comprendan el proceso. La fe comienza a apoyarse únicamente en la confianza en Dios. Es como un navegante que aprende a orientarse por las estrellas. En medio de la oscuridad del mar, sin ver tierra, el navegante levanta los ojos al cielo y encuentra dirección. No necesita escuchar la voz de la multitud. No necesita ver aplausos. Las estrellas son suficientes. Así también ocurre con el alma que aprende a caminar con Dios en silencio. Cuando la fe deja de depender de la aprobación humana, se vuelve más fuerte que cualquier duda. Y en ese silencio interior, el corazón descubre algo precioso, que la voz más importante que debe escuchar es la voz de Dios. Hay procesos de Dios que solo pueden ocurrir cuando nadie está mirando. Esto puede parecer extraño en un mundo donde todo se muestra, todo se comparte y todo parece necesitar aprobación pública. Pero en la historia bíblica, muchas de las transformaciones más profundas ocurrieron lejos de los ojos de las multitudes. Porque hay cambios que primero deben suceder dentro del alma antes de aparecer en la superficie. Imagina una cueva escondida entre las montañas del desierto de Judá. El viento sopla afuera. La arena se mueve entre las rocas. El mundo continúa su camino sin notar lo que ocurre en ese lugar oscuro. Dentro de esa cueva hay un hombre sentado en silencio. Ese hombre se llama Elías. Había sido uno de los profetas más valientes de Israel. Había enfrentado a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Había visto caer fuego del cielo delante de todo el pueblo. Pero después de aquel momento extraordinario, algo ocurrió en su corazón. La reina Jezabel juró matarlo. Elías huyó al desierto. El profeta que había visto milagros ahora caminaba cansado, confundido, con el peso del miedo y del agotamiento sobre su alma. A veces, incluso las personas más fuertes necesitan un lugar de silencio para recomponerse. Elías llegó al monte Horeb y se refugió en una cueva. Allí ocurrió algo que revela una de las imágenes más profundas sobre cómo Dios habla al corazón humano. La Biblia dice que el Señor pasó por ese lugar. Primero vino un viento poderoso, tan fuerte que rompía las rocas de la montaña. Pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto que sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego apareció un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y entonces ocurrió algo inesperado. Después del fuego, vino un susurro suave y delicado, un sonido tan sutil que solo puede percibirse cuando todo lo demás se detiene. La Biblia lo describe como una voz apacible y delicada. Primera Reyes 19:12. Imagina ese momento, la cueva silenciosa, el eco del viento desapareciendo, el fuego apagándose, y en medio de ese silencio profundo, la voz de Dios. No fue un trueno, no fue un espectáculo, fue un susurro. Esto revela algo extraordinario. La voz de Dios muchas veces no compite con el ruido del mundo. El corazón necesita silencio para escucharla. En una ciudad llena de voces, opiniones, discusiones y distracciones, el alma puede perder la sensibilidad para percibir lo que Dios está diciendo. Por eso muchos procesos espirituales ocurren en lugares de quietud, no necesariamente una cueva en una montaña, sino momentos donde el alma se separa del ruido. Momentos donde la mente se aquieta, momentos donde la atención deja de estar en las voces humanas y se vuelve hacia Dios. El silencio tiene una capacidad especial. Permite que el corazón vuelva a alinearse. Es como cuando el agua de un lago está agitada por el viento. Las olas se mueven, la superficie se vuelve confusa y no es posible ver lo que hay debajo. Pero cuando el viento se detiene, el agua se vuelve clara. Entonces se puede ver el fondo. Así ocurre también con el alma.
Cuando la mente está llena de ruido, opiniones, preocupaciones y palabras constantes, el corazón pierde claridad. Pero cuando el silencio llega, algo cambia. La mente se calma, los pensamientos se ordenan y el alma comienza a percibir cosas que antes estaban ocultas. Por eso muchos de los grandes momentos de dirección espiritual en la Biblia ocurrieron en silencio, no en medio de multitudes, no en medio de aplausos, sino en lugares donde el corazón podía escuchar. En ese silencio, Elías volvió a comprender su propósito. Dios no lo había abandonado. Su historia no había terminado. Había más camino por delante. Y aquella voz suave que habló en la cueva mostró algo que sigue siendo verdad hoy. Dios no siempre habla a través del ruido. Muchas veces habla en el silencio. Hay batallas espirituales que no se ganan hablando, se ganan en silencio. Muchas personas imaginan la fe como algo que siempre se expresa en voz alta, delante de todos, con palabras fuertes y declaraciones públicas. Pero en la historia de Dios, con el ser humano, existe otra dimensión de la fe que lucha en secreto. La fe que pelea en el lugar donde nadie ve. En la época de Jesús, Jerusalén era una ciudad llena de actividad religiosa. El templo estaba en el centro de la vida espiritual del pueblo. Allí se reunían sacerdotes, maestros de la ley, peregrinos que venían de tierras lejanas. Era común ver personas orando en público. Algunos levantaban la voz. Otros buscaban lugares visibles para ser escuchados. Pero Jesús enseñó algo completamente diferente. En el famoso Sermón del Monte, mientras la multitud lo escuchaba en silencio sobre las colinas de Galilea, Él pronunció palabras que cambiaron la forma de entender la oración. Dijo algo que parecía sencillo, pero que revelaba un principio espiritual profundo. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Imagina esa escena, una pequeña casa de piedra en una aldea antigua, una habitación sencilla, la puerta cerrada. Afuera continúa el ruido del mundo, personas caminando, comerciantes hablando, animales moviéndose en las calles. Pero dentro de esa habitación hay silencio, un silencio donde solo están dos presencias, el alma y Dios. Jesús estaba enseñando que la verdadera fuerza espiritual no siempre nace en el lugar visible, nace en la intimidad, en ese lugar donde el corazón puede abrirse sin distracciones, donde las lágrimas pueden caer sin vergüenza, donde la oración no busca impresionar a nadie, sino conectarse con Dios. Este principio aparece una y otra vez en las historias bíblicas. Los grandes momentos de transformación muchas veces comienzan en lugares de soledad, en el desierto, en una habitación cerrada, en una noche silenciosa. Es como cuando un soldado afila su espada antes de la batalla. El momento de preparación no ocurre en el campo de guerra, ocurre en silencio. Cada movimiento es cuidadoso, cada detalle importa. Porque cuando llegue el momento de enfrentar la batalla, esa preparación invisible marcará la diferencia. Así ocurre también con el alma. Hay luchas que nadie más ve, momentos donde una persona pelea contra el miedo, contra la duda, contra el cansancio del corazón. Desde afuera todo parece normal. Las personas continúan con sus rutinas, sus conversaciones, sus actividades. Nadie percibe lo que está ocurriendo dentro del espíritu, pero en lo profundo del alma hay una batalla entre rendirse o confiar, entre dejarse vencer o seguir creyendo. En esos momentos, el silencio se convierte en un campo de encuentro con Dios. Es allí donde el corazón aprende a derramar lo que realmente siente. La Biblia contiene muchas oraciones que nacieron en ese lugar de intimidad. Oraciones que no comenzaron como discursos elegantes, sino como gritos del alma.
El libro de los Salmos recoge muchas de esas palabras. En uno de ellos, el salmista expresa algo que revela el poder del silencio interior. En Dios solamente está acallada mi alma. Pon Salmo 62:1. Observa la imagen que aparece en esas palabras. Un alma que se aquieta, un corazón que deja de correr, un espíritu que encuentra descanso en la presencia de Dios. Cuando el ruido del mundo se apaga, el alma puede volver a recordar quién es Dios. Puede recordar que Él sigue siendo fiel, que su poder no ha cambiado, que su mirada sigue atenta a cada detalle de la vida humana. En ese silencio, la fe se fortalece de una manera que ninguna discusión pública puede producir. Porque la fe más profunda no nace del debate, nace del encuentro personal con Dios. Es allí, en ese lugar invisible para el mundo, donde muchas de las batallas espirituales más importantes comienzan a ganarse. Y cuando el corazón sale de ese silencio, algo dentro de la persona ya ha cambiado. Existe una sabiduría espiritual que transforma la forma en que una persona vive, habla y se mueve en el mundo. Aprender a discernir el momento correcto para hablar y el momento correcto para guardar silencio. Porque el problema nunca ha sido simplemente hablar. El problema es hablar en el momento equivocado. Una palabra correcta, pronunciada en el momento adecuado, puede traer vida, esperanza y dirección. Pero la misma palabra, dicha en el tiempo incorrecto, puede generar confusión, conflicto o desgaste. Los antiguos sabios de Israel entendían esto profundamente. Por eso el libro de Proverbios describe algo extraordinario acerca del poder del momento correcto. Dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Imagina esa imagen por un momento. Una manzana de oro finamente trabajada, colocada dentro de una estructura de plata cuidadosamente diseñada. No es un objeto común, es algo precioso, algo que ha sido elaborado con intención, paciencia y precisión. Así son las palabras cuando nacen en el momento correcto. No son impulsivas, no son precipitadas, son fruto del discernimiento. En la época de Jesús, los rabinos enseñaban a sus discípulos que antes de responder, el corazón debía aprender a observar tres cosas: el momento, el espíritu de la conversación y la intención de quien escucha. Porque no todas las conversaciones necesitan una respuesta inmediata y no todas las verdades necesitan ser explicadas en el mismo instante en que aparecen. Hay una escena muy reveladora en la vida de Jesús que muestra esta sabiduría en acción. Ocurrió durante una celebración en Jerusalén llamada la Fiesta de los Tabernáculos. Durante varios días, la ciudad se llenaba de peregrinos que venían de diferentes regiones para recordar el tiempo en que el pueblo de Israel vivió en el desierto bajo el cuidado de Dios. Las calles estaban llenas de movimiento, las discusiones religiosas eran intensas. Muchos hablaban sobre Jesús. Algunos creían que era un profeta, otros pensaban que era un engañador. Los líderes religiosos querían arrestarlo, pero algo extraño ocurría cada vez que intentaban hacerlo. El momento nunca parecía ser el correcto. La Biblia dice algo que parece simple, pero es profundamente revelador. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 7:30. Observa esa frase: aún no había llegado su hora. Jesús vivía con una conciencia constante del tiempo de Dios. No se movía solo por presión externa. No respondía solo porque alguien lo exigía. No actuaba simplemente para demostrar algo. Había momentos en los que hablaba con claridad frente a multitudes. Y había momentos en los que guardaba silencio. Había momentos en los que respondía a las preguntas. Y había momentos en los que simplemente se retiraba. Esto muestra algo muy importante sobre la sabiduría espiritual.
No todo lo que es verdadero necesita ser dicho inmediatamente. El tiempo correcto es parte de la verdad. Es como el agricultor que trabaja la tierra. Él puede tener las mejores semillas, el mejor campo y las mejores herramientas. Pero si siembra en el momento equivocado del año, la cosecha no llegará. La semilla es buena, la tierra es buena, pero el tiempo es incorrecto. Por eso el agricultor observa las estaciones, observa el cielo, observa la tierra, observa los ciclos de la naturaleza, sabe esperar. Así ocurre también con las palabras. Hay palabras que deben sembrarse ahora. Hay palabras que deben esperar. Hay conversaciones que necesitan madurar antes de ser iniciadas. Hay verdades que deben crecer primero dentro del corazón antes de ser compartidas. Cuando una persona aprende esta sabiduría, algo cambia en su forma de vivir. La prisa desaparece. La ansiedad por explicar todo se disuelve. El corazón comienza a moverse con más calma, con más discernimiento, porque entiende algo fundamental. No todas las puertas se abren al mismo tiempo, y no todas las palabras pertenecen al mismo momento. El silencio entonces deja de ser un vacío incómodo. Se convierte en un espacio donde la sabiduría aprende a esperar el momento exacto en que una palabra puede realmente dar fruto. Tal vez mientras escuchas estas palabras, algo dentro de tu corazón comienza a moverse. Tal vez hay una situación en tu vida que ahora mismo está en proceso, algo que aún no tiene forma completa, algo que apenas está comenzando a nacer. Puede ser una decisión importante, puede ser una restauración interior, puede ser una nueva dirección que todavía nadie conoce, y quizá por momentos has sentido la tentación de contarlo todo, explicar cada detalle, compartir cada paso, anunciar lo que crees que Dios está preparando. Pero hay momentos en los que el espíritu percibe algo diferente, una sensación profunda que dice: todavía no es el momento. Ese sentimiento no siempre es fácil de entender, porque vivimos en un mundo donde el silencio muchas veces se interpreta como inseguridad o falta de claridad. Pero en el camino espiritual, el silencio muchas veces es señal de algo completamente distinto. Protección. Protección sobre lo que Dios está formando. Imagina por un momento a una mujer en una pequeña casa de Nazaret hace más de 2000 años. Las calles son estrechas, hechas de piedra. El aire del atardecer entra por la ventana. Afuera se escuchan los sonidos de la vida cotidiana, pasos, conversaciones, animales moviéndose por el camino. Dentro de esa casa, una joven llamada María acaba de escuchar algo que cambiará la historia de la humanidad. Un ángel le ha anunciado que dará a luz al Hijo de Dios. Es una noticia imposible de explicar, una promesa demasiado grande para que cualquier persona pueda comprenderla fácilmente. El corazón de María está lleno de asombro, de temor y de reverencia. Sin embargo, lo que ocurre después revela una sabiduría profunda. La Biblia dice algo breve, pero lleno de significado. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Observa esa imagen. Ella no salió corriendo por las calles anunciando lo que había ocurrido. No intentó convencer a todos de inmediato. Guardó aquellas palabras en su corazón, las contempló, las dejó reposar en su espíritu. Esto no significa que la verdad debía permanecer oculta para siempre. Significa que había un tiempo para cada revelación. Algunas promesas necesitan primero crecer dentro del alma antes de ser mostradas al mundo. Es como cuando un escultor comienza a trabajar un bloque de piedra. Al principio, nadie entiende lo que está haciendo. Solo ve golpes de martillo, fragmentos cayendo al suelo, polvo que se levanta en el aire. Pero el escultor ya ve la forma dentro de la piedra, sabe lo que está creando. Si alguien interrumpiera el proceso demasiado pronto, solo vería una obra incompleta.
pero cuando el tiempo de la obra llega a su plenitud, la figura aparece con claridad. Así también ocurre con muchos procesos de Dios. Al principio parecen silenciosos, incluso confusos, pero en el corazón de Dios ya existe una forma completa. La Escritura expresa esta verdad de una manera hermosa en el libro de Habacuc. La visión aún espera su tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Habacuc 2:3. Esto significa que algunas cosas en la vida tienen un tiempo señalado, un momento donde todo encaja, un momento donde lo que antes era invisible se vuelve evidente. Y mientras ese tiempo llega, el corazón aprende algo muy valioso: confiar. Confiar cuando todavía no hay respuestas claras. Confiar cuando el proceso sigue siendo silencioso. Confiar incluso cuando nadie más entiende lo que está ocurriendo. Ese tipo de confianza forma algo profundo dentro del alma. Forma paciencia, forma discernimiento, forma una fe que no depende de la aprobación de los demás. Y cuando una persona aprende a caminar así, descubre algo sorprendente. El silencio deja de ser un espacio vacío. Se convierte en un lugar donde Dios está trabajando con paciencia, preparando algo que todavía no ha sido revelado. A lo largo de este mensaje, una verdad silenciosa ha ido tomando forma poco a poco, como la luz del amanecer que aparece lentamente detrás de las montañas. Tal vez al principio parecía solo una reflexión sencilla: no contar todo, aprender a guardar silencio. Pero ahora puedes ver que no se trata solo de callar palabras. Se trata de proteger lo que Dios está haciendo en tu vida. Cada historia que escuchaste revela una pieza de este misterio. Viste cómo Dios muchas veces comienza sus obras en secreto, como una semilla que trabaja bajo la tierra mientras nadie la ve. Aprendiste que hablar demasiado pronto puede exponer lo que todavía está creciendo. Igual que ocurrió cuando los sueños de un joven provocaron reacciones que aún no estaba preparado para enfrentar. Descubriste que el silencio puede ser sabiduría, como lo fue para aquel hombre que caminó por las ruinas de Jerusalén antes de revelar lo que Dios había puesto en su corazón. Entendiste que no todos los oídos están preparados para escuchar las cosas más valiosas que Dios deposita dentro del alma, igual que una perla que debe formarse en lo profundo antes de salir a la luz. Viste que incluso la fe necesita silencio para fortalecerse, porque cuando demasiadas voces hablan al mismo tiempo, el corazón puede olvidar lo que Dios ya dijo. Observaste cómo el silencio también puede ser dominio, como cuando Jesús permaneció en calma frente a las acusaciones, mostrando que la verdadera autoridad no siempre necesita defenderse. Aprendiste que algunas de las batallas más importantes se libran lejos de los ojos del mundo, en ese lugar íntimo donde el alma se encuentra con Dios. Comprendiste que la sabiduría espiritual consiste en discernir el momento correcto para hablar y el momento correcto para esperar. Y tal vez lo más importante, comenzaste a entender que el silencio no es vacío. El silencio es un espacio donde Dios trabaja. Es como cuando un artesano trabaja el vidrio en un horno ardiente. Desde afuera parece solo fuego y calor, pero dentro de ese horno, el material está siendo transformado. El vidrio se vuelve maleable, toma forma, se convierte en algo hermoso que antes no existía. El proceso ocurre dentro del fuego y muchas veces en silencio. Así también ocurre con el corazón humano. Hay temporadas donde Dios trabaja dentro de tu vida de maneras que nadie más puede ver. Mientras el mundo continúa su camino, mientras otros hablan, opinan o cuestionan, Dios puede estar formando algo precioso dentro de tu historia. Quizá una nueva fortaleza, quizá una dirección que todavía no comprendes completamente, quizá una restauración que aún no ha terminado de manifestarse. Pero la Escritura nos recuerda algo profundamente consolador. El salmista escribió una frase breve, pero llena de esperanza.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Estar quieto no significa quedarse sin propósito. Significa confiar. Significa permitir que el corazón repose en la certeza de que Dios sigue obrando incluso cuando el proceso no es visible. Tal vez este mensaje llegó a tu vida en un momento muy específico. Tal vez estás viviendo una etapa donde muchas cosas aún no tienen respuesta. Quizá hay preguntas que todavía no se han resuelto, o caminos que todavía no están completamente claros. Pero si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu corazón, tal vez sea porque Dios está recordándote algo sencillo y poderoso. No todo lo que Dios está haciendo necesita ser anunciado. Algunas de sus obras más hermosas crecen primero en el silencio, y cuando llegue el momento correcto, lo que hoy está siendo formado en lo secreto se volverá evidente con una claridad que nadie podrá negar. Por eso estos mensajes existen, para recordarle al corazón humano que Dios sigue hablando, incluso en medio del ruido del mundo. Si deseas seguir recibiendo reflexiones como esta, palabras que ayudan a detener el corazón por un momento y escuchar la voz de Dios con más claridad, puedes unirte a esta comunidad suscribiéndote. Porque cada mensaje es una oportunidad para mirar la vida con ojos más profundos y descubrir que la presencia de Dios sigue acompañando cada paso del camino. Y si estas palabras resonaron dentro de ti, hay algo hermoso que puedes dejar escrito en los comentarios. Una frase sencilla que refleja el espíritu de todo lo que hemos compartido hoy. Confío en el silencio de Dios. A veces escribir una frase así no es solo un comentario, es una declaración, una forma de recordar, incluso en los días difíciles, que Dios continúa obrando aunque el proceso todavía sea invisible. Y mientras el video termina y el silencio vuelve a llenar el espacio, recuerda esto con calma en tu corazón. Dios no siempre habla en el ruido. Muchas veces sus mayores obras comienzan en el silencio. Y si hoy tu vida atraviesa uno de esos momentos silenciosos, no significa que Dios esté ausente. Puede significar que Él está trabajando más cerca de lo que imaginas.